Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Para mí es una bendición el poder tener tiempo para compartir con ustedes la palabra del Señor. Ya la semana pasada comenzamos una serie de sermones que se titula Ricos delante de Dios. Estuvimos revisando la historia de un hombre que pidió a Jesús que abogara por él frente a su hermano para que el hermano, compartiera la herencia con el hombre que estaba hablando con Jesús. Este episodio termina con el maestro, con Jesús, contando una parábola que hacía ver la insensatez de invertir la vida en el afán de aumentar el patrimonio personal. Jesús declara, para cerrar todo este asunto, que es un necio aquel que hace para sí tesoro y no es rico delante de Dios. Lo que viene a reforzar lo dicho unos versos antes en ese mismo pasaje. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta semana quiero que continuemos con la historia, ¿sí? Donde la dejamos, desde el punto en donde terminamos la semana pasada. Una vez terminada la parábola y aseverada la necesidad de invertir la vida en algo más que no ser rico para con Dios, en el capítulo 12 del Evangelio de Lucas, el Señor Jesús continúa diciendo, desde el verso 22 en adelante, dijo a sus discípulos, comenta Lucas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Viendo este pasaje, probablemente uno de los pasajes que es muy conocido dentro de los evangelios, podrían haber muchas cosas que pudiéramos decir. Sin embargo, me gustaría que hoy nos enfoquemos en tres lecciones específicas que encontramos en estos versículos sobre qué significa ser rico delante de Dios. La primera lección sería ser rico delante de Dios significa reconocer el verdadero valor de las cosas. Por favor, fíjense en el verso 23, donde dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Recuerdo hace algunos años atrás, hace muy pocos años atrás, yo era un niño y estábamos en un almuerzo familiar. Estaba mi papá, mi mamá, estaba yo y estaba mis dos hermanas. Yo tengo dos hermanas que ya estaban casadas. Y mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor, llegó con una botella de vino. Mi papá siempre reclamaba contra mi mamá cuando no compraba un vino que era de buena calidad, una buena marca de vino para poder tomar y acompañar la carne o la comida en general. Entonces mi cuñado llegó con una botella de un vino muy caro en Chile y le dijo, don Gonzalo, mire lo que traje este vino que es de excelente calidad y todo, y le sirvió a mi papá. Y mi papá tomó de ese vino y dijo, oh, esto es maravilloso, jamás había tomado un vino tan bueno, qué excelente idea traer esto, muchas gracias, le dice a Marco, mi cuñado.
Y después que mi papá ya se tomó el vino, que acabó el vaso feliz y llenando de agradecimiento y dicha por un vino tan exquisito y tan rico, mi cuñado le dijo de dónde era realmente ese vino. Y ese vino venía de una caja de vino que era de las más baratas y más comunes que se venden en Chile. En realidad no era la botella de vino el vino original, sino que Marco, mi cuñado, encontró esa botella, no tengo idea dónde, la encontró, la lavó, compró el vino más barato que encontró y lo echó dentro de la botella. En realidad para hacerle una broma a mi papá y para demostrarle que en realidad mi papá no sabía mucho de vino. Mi papá, claro, tiene grandes virtudes, es un hombre muy sabio, muy inteligente, pero de vino no sabe mucho. Entonces, eso quedó demostrado en el ejemplo que Marco hizo. Ahora, muchas veces nosotros somos iguales. Muchas veces nosotros no logramos distinguir lo que realmente es valioso porque no logramos conocer aquellas cosas que de verdad lo son. Por ejemplo, ¿cómo puede alguien valorar la amatista si no tiene idea de qué es? Si te estás preguntando, bueno, ¿qué es la amatista? Claramente no sabes el valor que puede llegar a tener la amatista. ¿Cómo podemos darle el verdadero valor a las cosas si aún no entendemos qué son? Claro, porque ahí está la pregunta. Jesús dice que la vida tiene más valor que la comida. Pero hay personas, y espero que ustedes no sean uno de ellos, que vive para comer, que el principal valor en su vida es la comida, que se desesperan por tener algo sobre la mesa y en abundancia. Pero en realidad no han entendido que la comida no es el centro de la vida, que no es lo más importante ni lo más valioso que tú puedes tener, que comparado con el don de vivir, la comida es algo secundario. La comida ayuda para poder mantenernos con vida, pero no nos sirve de nada tener comida y grandes banquetes y tener las mesas llenas de los más exquisitos manjares si no tenemos vida. Entonces muchas veces está trastocado el valor de las cosas. Eh, También Jesús dice, porque el cuerpo es más valioso que el vestido. La pregunta es ¿por qué? Por exactamente lo mismo. ¿De qué nos sirve tener ropa de los más caros diseñadores o de los más prestigiosos diseñadores que existen en nuestro tiempo si en realidad no tenemos un cuerpo que nos sirva para poder lucir esa ropa? Entonces, la primera lección claramente es reconocer el verdadero valor de las cosas, entender cuál es el valor intrínseco que cada una de las cosas puede tener, más allá de aquello que nosotros pensamos que tiene. Las cosas no tienen valor por lo que nosotros pensamos que son importantes. Las cosas tienen un valor independiente de nuestra valoración. Claro, estamos de acuerdo que existen ciertos consensos sociales sobre las cosas en su valor, ¿no es cierto? Podemos decir que, bueno, que este tipo de polera tiene tal precio y tal valor, y eso es algo que ha establecido el ser humano. Por supuesto que el ser humano, por un consenso social y por un acuerdo al cual llega, establece ciertos valores a ciertas cosas. Pero intrínsecamente hay cosas que tienen un valor que es perpetuo, que es eterno y que es más grande que aquellos valores consensuales que nosotros podemos darle a las cosas. Nosotros podemos decir, bueno, tal auto de tal marca tiene tal valor porque ese es el valor que se le ha asignado por la forma de producción o por la calidad que tiene esa marca. Pero en realidad eso es algo que nosotros hemos definido. De lo que estamos hablando acá no es de las cosas que el ser humano define como valioso. De aquí estamos hablando de lo que realmente es valioso. Y ese es el gran juego de la vida. Esa es la gran lección que nosotros tenemos que aprender. El hombre de esta historia que le pide a Jesús, bueno, de la historia de la semana pasada, pero estos versículos son la continuación de esa historia. El hombre de la historia de la semana pasada que le pide a Jesús que hable con el hermano para que comparta con él la herencia,
en realidad no estaba entendiendo el verdadero juego de la vida, no estaba entendiendo lo que era realmente valioso. La herencia es secundario. Las relaciones con las personas son lo que tienen realmente valor. El verdadero valor no está en el patrimonio que podamos acrecentar, ni en el dinero que podamos tener guardado en el banco. En realidad, ni la herencia que pudiera recibir este hombre. En realidad, lo valioso era el poder tener un hermano, el poder compartir con alguien de tu propia sangre y el poder ser bendecido con la relación de amistad y de cercanía y de confraternidad con alguien que comparte tu mismo ADN. ¿Qué significan estas dos ideas de que el cuerpo es más valioso que el vestido y que la vida es más valiosa que la comida? Claramente el principio de fondo aquí está en que existen cosas que son valiosas en sí mismas y son esas cosas por las cuales nosotros debiéramos luchar en la vida. No debiéramos estar afanados ni preocupados por conseguir cosas que en realidad son secundarias y que van a pasar. Ser rico delante de Dios significa que has entendido el valor que las cosas tienen delante de Dios. Y eso trae descanso, porque cuando uno se da cuenta que para Dios no es importante la forma en que nosotros le damos valor a las cosas en el mundo, sino el valor que Él le ha dado a las cosas, uno descansa, porque ya no es tan importante con qué marca de ropa te vistes, o qué tipo de auto manejas, o en qué tipo de barrio vives, o qué carrera tienes. Te das cuenta que tú eres valioso, ¿no? Que el ser humano es valioso en sí mismo por cuanto es creación de Dios. Y más aún nosotros como cristianos somos valiosos no por lo que tenemos, ni por lo que la sociedad dice que tenemos y es valioso, sino que somos valiosos porque somos hijos de Dios, porque Cristo murió por nosotros, porque la sangre de Cristo fue el alto precio que fue pagado para que nosotros encontráramos reconciliación con Dios. Eso es lo valioso de la vida, aquello que Dios ha definido como valioso y que no está en nuestra capacidad y que va más allá de lo que nosotros podemos lograr u obtener en la vida. Claro, trae descanso por cuanto uno entiende que lo realmente importante, que lo verdaderamente valioso es algo que nosotros no podemos jamás ni asegurar ni obtener como propiedad. El cuerpo no es algo mío, la vida no es algo mío. Este cuerpo yo soy mayordomo de él. Yo tengo que cuidarlo, bueno, algunos más que otros, pero nosotros tenemos que cuidar el cuerpo porque no nos pertenece, porque es algo que Dios nos ha prestado, nos ha entregado en mayordomía para que nosotros pudiéramos administrar este cuerpo. Por otro lado, la vida no es algo que te pertenece, no es mi vida, no es algo que sea posesión tuyo. Tu vida le pertenece a Dios. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios. Entonces, ¿qué ropa visto? ¿Con qué ropa visto este cuerpo? ¿Cómo rodeo esta vida que Dios me ha dado? Es algo que yo puedo decidir. Pero básicamente no puedo definir como valioso algo que está más allá de lo que realmente Dios ha definido. Lo valioso aquí es algo que nosotros no podemos adquirir ni obtener. Por mucho que te esfuerces, tú no puedes comprarte una nueva vida. Por mucho que te esfuerces, si se te acaba esta vida, tú no puedes tener una nueva vida. Por mucho que te esfuerces, si este cuerpo que tú tienes se te daña, no puedes obtener otro. Claro, hay implantes, hay prótesis, hay diferentes tipos de cosas, pero hay un punto en el cual la ciencia no puede intervenir, porque claro, el cuerpo es más valioso que todo aquello que le ponemos de más. Si entendemos esto, podremos salir de la pobreza espiritual. Si entendemos que el centro de la vida está en aquello que no podemos comprar, que no podemos adquirir, que nunca va a llegar a ser de nuestra propiedad, sino que siempre los derechos de propiedad le pertenecen a Dios. Vamos a entender el verdadero valor de las cosas. Vamos a comprender que lo realmente valioso es algo que está más allá de lo que nosotros podemos adquirir. Entonces,
ser rico delante de Dios significa reconocer el verdadero valor de las cosas. Mientras no le otorguemos el correcto valor a cada realidad de la vida, seguiremos enfocados en lo que no es importante y descuidando lo que sí lo es. Ser rico, tener lo que de verdad es valioso, si no logramos distinguir eso, si no logramos entender qué es realmente lo valioso en la vida, si no podemos hacer esa diferencia entre una piedra común y las piedras preciosas, si no podemos distinguir entre un vino de gran valor al más ordinario que hay en el mercado, es posible que nunca saldremos de la pobreza espiritual si no logramos entender que las cosas valiosas en la vida son aquellas que Dios nos entrega y no las que nosotros podemos adquirir. Jamás llegaremos a ser ricos delante de Dios, porque ser rico involucra tener lo que de verdad es valioso, y lo que de verdad es valioso es aquello que Dios te puede entregar, no lo que tú puedes adquirir. Esa sería nuestra primera lección. La segunda lección que podemos sacar de este pasaje es que ser rico delante de Dios significa descansar en el Padre. Fíjense los versos 29 y 30 del capítulo 12 de Lucas, donde dice: Vosotros pues ya no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Fíjense que dice que no debemos vivir en ansiosa inquietud. La pregunta es, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de ansiosa inquietud? ¿Cómo se expresa? Es ese afán permanente, esa ansiedad, ese estado de no quietud, donde tu alma no logra estar en reposo porque está permanentemente en alerta, está permanentemente esperando algo, está permanentemente deseando algo. Hay personas que viven toda su vida pensando en el día de mañana, no logran disfrutar el día de hoy porque están pensando en lo que tienen que hacer o lo que quieren tener mañana o lo que van a tener el próximo año. Eso es vivir en ansiosa inquietud y no debiéramos vivir de esa forma. Jesús dice que no debiéramos estar en eso, que no debemos estar preocupados de qué vamos a comer ni de qué vamos a beber. O sea, básicamente no significa, me siento y no importa que un pajarito me traiga la comida. No se trata de eso. Se trata que no tiene que ser el centro de nuestra preocupación, que no tiene que ser el centro de nuestra vida a tal punto que no nos deje vivir en paz, que no nos deje vivir tranquilo. Hay personas que viven pendiente de no perder su trabajo, por ejemplo, o si han perdido el trabajo, claro, hay un punto en el cual uno tiene que ser responsable y estar haciendo todo lo posible por conseguir un trabajo nuevo. Pero hay personas que no pueden descansar porque no tienen trabajo. Me dirán, pero si no tenemos trabajo no comemos, no pagamos las cuentas. Sí, está bien, pero tú no sacas nada con angustiarte y no dormir, porque el hecho de no dormir pensando en cómo conseguir un trabajo nuevo no te va a dar un trabajo. Lo que va a hacer es que te va a quitar la paz de tu alma. Lo que va a hacer es que no te va a dejar estar bien. Por eso no debiéramos vivir en ansiosa inquietud, porque la inquietud nos provoca, porque la ansiedad y la inquietud finalmente nos provocan un estado permanente de inestabilidad, de desagrado en la vida, de incapacidad de disfrutar lo que tenemos, de disfrutar lo realmente valioso, por enfocarnos en lo secundario. Cuando alguien no conoce al Padre, cuando alguien no conoce a Dios, cuando no tienen una relación con Él a través de Jesucristo, ponen su énfasis en las cosas incorrectas. Y eso lleva a una vida que termina en ansiedad. Claro, hay muchos cristianos que también viven ansiosos por el día de mañana. Viven ansiosos por qué tener o cómo tenerlo o cómo lograrlo o cuándo van a lograrlo.
Hay cristianos que no logran vivir, como dice una canción, un día a la vez. Pero también es cierto que debiéramos como cristianos poder tener esa paz y esa tranquilidad de vivir y reposar en el Padre. Cuando una persona no tiene a Cristo, cuando una persona no tiene al Padre, no tiene la posibilidad de descansar en Él. No digo con eso que todos los que no son creyentes o todos los que no son cristianos viven permanentemente estresados o ansiosos. Digo que nosotros como cristianos tenemos la ventaja y la bendición de saber que nuestro Padre Celestial, saber que tenemos un papá que está preocupado por nosotros y que ese papá es nada menos ni nada más que el Dios creador de todo lo que existe y que lo que es valioso en último término es lo que Él puede entregar y Él es el que tiene cuidado de nosotros. Esa ansiedad se materializa en que uno trata de resolver por uno mismo todos los asuntos de la vida. Se lucha por poner todo aquello que cree el ser humano necesitar. Se gasta el tiempo en asegurar estabilidad emocional, familiar, financiera e incluso espiritual. Porque fíjense que muchas veces esta estabilidad espiritual no solo el cristiano la busca, sino que también la buscan otras personas que también son sensibles a la realidad espiritual que existe en el mundo. Y esa búsqueda permanente de poder lograr una estabilidad emocional y espiritual termina quitándoles la tranquilidad, termina quitándole la estabilidad. ¿Por qué? Porque buscan suplir aquello que debe suplir Dios, buscan suplirlo ellos mismos, buscan ellos en sus fuerzas lograr aquello que tiene que Dios darles. Entonces es como que Dios nos observa luchando y afanándonos y tratando de resolver el problema, tratando de solucionar esto otro y no logramos dormir porque nuestras relaciones están quebradas, porque nuestra familia está pasando por una crisis, porque las finanzas están cada vez más difíciles, porque el mundo y el coronavirus ha provocado una desestabilidad financiera en el mundo entero y vivimos ansiosos y porque tenemos que buscar más a Dios, porque el pastor Danilo dijo que hay que orar, que hay que leer la Biblia, que hay que ir al estudio bíblico, que hay que participar en la oración y pareciera que yo tengo que hacer todo eso. Y no logramos entender que no se trata de mí, sino que se trata de Dios en mí y a través de mí. No se trata de vivir, como dijo Frank Sinatra y Elvis Presley, no se trata de vivir a mi manera, porque la vida no consiste en vivir a mi manera, la vida consiste en vivir a la manera de Dios y es esa la manera que trae paz y descanso. Ser rico delante de Dios significa que has entendido el valor que las cosas tienen en Dios y eso trae descanso. Porque logras entender qué es valioso y qué no es valioso. El gran juego de la vida, hermanos, está en poder diferenciar qué batallas pelear y qué batallas no pelear. No estamos llamados a pelear todas las batallas de la vida y a resolver todos los problemas. Tenemos que comprender en nuestras fuerzas no podemos ganar una batalla y tenemos que pelear solo aquellas en las que Dios va adelante de nosotros. Por cuanto, si uno entiende eso, va a traer paz al corazón y vamos a entender verdaderamente lo que es valioso y vamos a comprender que eso valioso es algo que nosotros no podemos jamás ni asegurar ni obtener como una propiedad perpetua para nosotros, porque le pertenece a Dios. Las cosas realmente valiosas en la vida no son las cosas que nosotros podemos tener, son las cosas que le pertenecen a Dios. Mi familia, que es extremadamente valiosa para mí, mi esposa, mis hijos, no me pertenecen a mí. Yo solo soy mayordomo de lo que Dios me ha entregado. Mi familia le pertenece a Dios, mi esposa le pertenece a Dios, mis hijos le pertenecen a Dios, mi vida en última instancia le pertenece a Dios. Por lo tanto, no dependen de mí, dependen de Dios. Eso debiera traer paz a nuestro corazón y debiera traer descanso. Entonces, no queda más que descansar en el Padre
o que el Padre proveerá de todo lo que necesitamos, por cuanto solo Él puede proveer las cosas que de verdad necesitamos. Nosotros somos incapaces de proveer aquello que de verdad se necesita para poder existir. Nosotros no podemos proveer el aire. Tú no puedes asegurar que el día de mañana vas a tener trabajo. Tú no puedes asegurar que el día de mañana vas a tener vida. Tú no me puedes asegurar que el día de mañana tus hijos van a estar vivos. Eso no depende de ti. Eso no está en la capacidad del ser humano asegurarlo. Eso solo es una prerrogativa de Dios, el darnos la tranquilidad de saber que Él está en control, que si el día de mañana ya no despiertas, Dios sigue en control y que aquello que sí despiertas es porque Dios te va a dar todo aquello que necesitas, no lo que tú piensas necesitar. Recuerden que existen necesidades reales y necesidades sentidas. Y esas necesidades sentidas son las necesidades que nosotros nos creamos en base a las expectativas sociales, en base a nuestros deseos, en base a nuestros gustos. Pero Dios no está obligado a satisfacer las necesidades que tú crees que tienes. Dios te va a proveer para satisfacer las necesidades que Él sabe tú necesitas realmente que sean satisfechas. Si Dios nos da lo que es imposible que nosotros obtengamos y cuyo valor eterno es infinito, ¿cómo no nos dará aquello que es pasajero y efímero? Si Dios nos dio a Jesucristo, a su Hijo, para que la mayor necesidad que nosotros teníamos fuese satisfecha, para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él y liberados del pecado eternamente, nos entregó, nos dio a Jesucristo para proveer salvación a nuestra vida, cosa que no estaba en nuestra capacidad de obtener. Si nos dio algo tan valioso como su Hijo, el Hijo unigénito de Dios, para que muriera por nosotros y resucitara para nuestra justificación, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las demás cosas que necesitamos? Descansa en la provisión de Dios. Descansa en que Dios sabe que necesitas. Y si no te ha dado aquello que te quita el sueño por tener, es porque Dios sabe que no lo necesitas. Por lo menos tal vez en este tiempo, en este momento y en esta estación de la vida. Así pues, ser rico delante de Dios significa descansar en el Padre. Una vez que puedes reconocer la diferencia entre una piedra común y una piedra preciosa, entre un vino de la mejor calidad y el vino más ordinario que existe, en Chile decimos el vino más rasca que existe, entonces sabes que si tienes el segundo, si tienes el realmente valioso, si tienes el diamante, si tienes el vino de mejor calidad, puedes estar tranquilo. Si tenemos a Dios por Padre, Él estará preocupado de nuestras necesidades y por lo tanto no necesitamos estar ansiosos. Si tenemos lo valioso, ¿por qué nos estresamos por lo insignificante? Si tenemos al Padre proveyendo de todo aquello que de verdad necesitamos, ¿por qué nos estresamos por lo secundario? Si tenemos a Dios por Padre, Él estará preocupado de nuestras necesidades, de lo realmente valioso. Y entonces nosotros no necesitamos estar ansiosos. Podemos descansar como un bebé duerme en los brazos de su madre en medio de una tormenta. Así podemos descansar. Ser rico delante de Dios significa saber qué tienes y su verdadero valor. Porque eso es lo que dará descanso real a tu alma. La tercera lección que podemos sacar de este pasaje es que ser rico delante de Dios significa poner en orden las prioridades. Fíjense lo que dice el verso 31. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es una prioridad? Una prioridad es aquello que tiene importancia y valor por sobre otras cosas.
O sea, básicamente sería definir qué va primero. Tal vez algún ejemplo que nosotros podamos tomar de esto va involucrado al hecho de poder entender qué debiera estar en primer lugar en nuestra vida y qué debiera estar en segundo lugar. No podemos, por ejemplo, ver televisión antes de enchufarla. No podemos tener una relación con alguien sin primero establecer la relación. Las prioridades son las cosas que nosotros debemos definir según el orden que la realidad se va dando. No podemos saltarnos etapas porque si nos saltamos una etapa, obviamente vamos a perder algo valioso. El tiempo y la claridad son esenciales al momento de poder definir nuestras prioridades. Este establecimiento de las prioridades terminan provocando paz y descanso, porque logramos comprender qué va primero en la vida, qué va segundo y qué realmente no es importante. Dios te dará todas las cosas que necesitas para cumplir aquello que Él desea que hagas. Esto es importante porque a veces nosotros ponemos las prioridades en las cosas equivocadas. Pensamos que la vida consiste en ciertas cosas y le damos con todo hacia ese lado de la vida, tratando de obtener y conseguir aquellas cosas. Por ejemplo, una estabilidad financiera. Pero resulta que las finanzas o el trabajo o el barrio donde vives en realidad no es el resultado de tu esfuerzo ni de tu trabajo. En realidad es el resultado de la voluntad de Dios para tu vida. Tú vas a vivir donde Dios quiere que tú vivas para que puedas alcanzar a las personas que Dios va a poner a tu alrededor. Tú vas a trabajar en el trabajo que Dios quiere para ti. Claro, alguien podría decir, no, pero si yo me esfuerzo y estudio 12 años hasta llegar al doctorado, obviamente no voy a tener un trabajo definido y no cualquier trabajo. Sí, pero eso no depende de ti. La lógica me dice que si estudias 12 años hasta llegar a un doctorado en algún área, debieras trabajar en esa área. Pero eso es algo que nadie te lo asegura. Ah, pero ¿cómo? Sí, nadie te lo asegura. Porque tu vida pertenece a Dios. Y Dios te va a poner en el lugar donde Él desea que tú alcances a las personas. La prosperidad financiera está condicionada por lo que Dios quiere que hagamos en la vida. El dinero nos dará acceso o no nos dará acceso, depende si lo tenemos o no, a aquellas personas y lugares que Dios espera que nosotros alcancemos con su palabra. Porque el centro de la vida no está, como ya dijo Jesús la semana pasada en el texto que leímos, no está en los bienes que posees. Eso no es lo importante en la vida, eso es secundario. Eso es no entender las prioridades. La prioridad es que Cristo sea glorificado, que Dios sea honrado a través de tu vida. Es buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios en el lugar donde Dios es rey, nos coloca en la posición de hacer aquello que Él desea que nosotros hagamos. Dios nos puso en este mundo con un propósito. Tú no fuiste el resultado de la unión de tu papá con tu mamá en una noche de amor y felicidad. Y que por casualidad y por error de cuentas de número o porque falló el sistema, llegaste a este mundo. Tú eres un propósito. Tú eres parte de un plan mayor que Dios tiene para este mundo y para la humanidad completa. Mi historia no es una historia, no es un fin en sí mismo, sino que forma parte de una historia que es mucho más grande. Y necesitamos comprender eso para poder poner en orden nuestras prioridades. Entonces, todo aquello que tú obtengas en la vida o que no obtengas en la vida, ya no te representa un fracaso o una sensación de éxito, sino que tiene que representarte, tiene que significar para ti ese deseo de hacer lo que Dios te llamó a hacer. Prioridades. Si entendemos todo esto, vamos a buscar el reino de Dios. Y buscar el reino de Dios, el lugar donde Dios es rey,
porque eso es el reino de Dios, nos coloca en la posición de hacer aquello que Él desea que hagamos. Y entenderemos por qué tenemos lo que tenemos, por qué no tenemos lo que no tenemos. Y liberará recursos que están estancados porque aún no son necesarios, porque no hemos entendido cómo debemos usarlos. Si Dios te diera cosas hoy que no tienes, probablemente no las utilizarías de la forma en que tienes que utilizarlas si primero no has entendido a qué te trajo Dios a este mundo. Hay muchos recursos, no es Evangelio de la Prosperidad para nada, es una verdad bíblica. Busca el reino de Dios y su justicia, dice otro pasaje, y todas estas cosas te serán añadidas. ¿Qué te será añadido? Lo que necesitas para vivir, lo que necesitas para vestirte, lo que necesitas para comer, lo que necesitas dónde ir, dónde vivir, un auto, si realmente es necesario tener un auto, Dios te lo va a dar. Todas esas cosas van a ser entregadas a tu vida en la medida en que tú comprendas y pongas en orden tus prioridades. Lo primero y más importante en la vida no es el trabajo. Lo primero y más importante en la vida no es la familia. Lo primero y más importante en la vida no es verse bien, no es casarse con la mujer de tus sueños o con el príncipe azul que soñaste toda la vida. Lo primero y más importante en la vida es tener una relación con Dios en Cristo Jesús, reconciliarte con Él y entender para qué existes, por qué estás aquí. No estás aquí solamente para respirar aire, para gastar aire, y no estás aquí solamente para poder tener algo. Estás aquí para honrar y glorificar el nombre de Cristo. Estás aquí como parte de un gran plan que Dios tiene para la humanidad. Mientras no lo entiendas, van a haber muchos recursos que no van a llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque si Dios te los da, lo vas a malgastar, lo vas a invertir en una forma que no es el propósito de Dios para tu vida, y en muchas ocasiones eso te puede desviar de una relación honesta y sincera con Dios. Hay muchas cosas que si Dios nos las diera hoy, las usaríamos de una manera deficiente o fuera de la voluntad de Dios. Si nuestras prioridades no están en orden, jamás las riquezas verdaderas estarán en nuestra vida. En otras palabras, nunca seremos ricos delante de Dios. Finalmente, ser rico delante de Dios significa poner en orden las prioridades. Cuando se tiene paz y descanso, entonces tienes suficiente tiempo para ver y ordenar las cosas según su verdadero valor. Priorizar por buscar aquello que es el resultado de otra cosa es pérdida de tiempo. El luchar por obtener algo que debiera llegar como resultado de buscar a Dios es pérdida de tiempo. Busca a Dios primero y lo demás será añadido según su plan y su propósito. Pero nosotros somos tan tosudos, somos tan porfiados, que en vez de buscar a Dios para que Dios nos dé todo aquello que necesitamos en la vida, nosotros vamos por aquello que pensamos necesitar en la vida y después, si nos queda tiempo, buscamos a Dios. Pero hermano, amigo, estás invirtiendo la vida de una manera que lo único que estás haciendo es perder tu tiempo. Por eso ser rico delante de Dios significa que tus prioridades están en el orden correcto. Primero Dios y después lo demás. Lo primero debe ser lo primero. Así de sencillo. Lo primero debe ser lo primero. Y podrían darme el premio Nobel por esta reflexión. Pero lo primero debe ser lo primero. Y en palabras de Jesús, lo primero es buscar el reino de Dios. Es decir, rendir tu vida al gobierno de Dios. Es decir, buscar el lugar donde Dios gobierna y someterte a eso. No estamos hablando de una iglesia específica. Estamos hablando que todo lugar donde Dios es rey, ese es el reino de Dios. Y el reino de Dios puede estar en tu vida si tú te rindes a Dios, si tú te aceptas, si tú te rindes a Dios y lo aceptas a Él como el rey de tu vida. ¿Cómo? Haciendo su voluntad y no la tuya.
y ocupando los recursos que Él te da de la manera correcta y no de la manera en que tú crees que es correcta. En resumen, el pasaje de hoy, el pasaje que hoy leímos, nos enseña que ser rico delante de Dios significa, primero, reconocer el verdadero valor de las cosas. Mientras no le otorguemos el valor correcto a cada realidad de la vida, seguiremos enfocados en lo que no es importante y descuidando lo que sí lo es. Ser rico involucra tener lo que de verdad es valioso. Si no logramos distinguir entre las piedras preciosas y las piedras comunes, entre el vino de buena calidad y el vino de mala calidad, es posible que nunca saldremos de la pobreza espiritual. Por lo tanto, jamás seremos ricos delante de Dios, porque no vamos a haber reconocido lo que de verdad es valioso para luchar por obtenerlo. La segunda lección es descansar en el Padre. Una vez que puedes reconocer la diferencia entre una piedra común y un diamante, entonces sabes que si tienes el segundo puedes estar tranquilo. Si tenemos a Dios por Padre, Él estará preocupado de nuestras necesidades y por tanto no necesitamos estar ansiosos. Podemos descansar como un bebé duerme en los brazos de su mamá en medio de una tormenta. Ser rico delante de Dios significa saber qué tienes y su verdadero valor. Eso traerá descanso real a tu alma. La tercera lección es poner en orden las prioridades. Cuando se tiene paz y descanso, entonces tienes suficiente tiempo para ver y ordenar las cosas según su verdadero valor. Priorizar por buscar aquello que es el resultado de otra cosa es una pérdida de tiempo. Por eso, ser rico delante de Dios significa que tus prioridades están en el orden correcto. Lo primero debe ser lo primero. Y en palabras de Jesús, lo primero es buscar el reino de Dios, es buscar a Dios y tenerlo por rey. Por supuesto, todo esto está en el contexto de que valoramos y creemos las palabras de Jesús como verdaderas, que creemos las enseñanzas del Maestro. Y solo esto cobra sentido en la medida en que Cristo toma el lugar correcto en nuestras vidas. Por lo tanto, para llegar a ser rico delante de Dios, según los parámetros de Jesús, lo primero es que Jesús esté en tu vida como fuente de toda verdad, que lo que Jesús dice es la verdad última y por lo tanto nos sometemos a esa verdad, la aceptamos y nos rendimos a ella. La pregunta es, ¿lo está? ¿Es Jesús la verdad en tu vida? ¿Es Jesús el que define qué es lo correcto y verdadero en tu vida? Si la respuesta es no, te invito a que consideres invertir tiempo en encontrar aquel que puede cambiar no solo tu vida presente, no solo tus prioridades presentes, que no solo puede proveer una nueva ropa, una nueva polera, una nueva camisa, un nuevo televisor, un nuevo auto, sino que también puede cambiar tu eternidad, proveyéndote lo que realmente es importante. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos hablas y te pido en primer lugar que me ayudes a mí, Señor, a vivir de esta forma, a ser rico delante de ti, a poner en orden mis prioridades, a comprender, Señor, lo que es realmente valioso, Dios poderoso, y a poder descansar en ti. Enséñame a vivir según el deseo de tu corazón. Llénanos con tu Espíritu Santo y marca el camino que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a ya no ser rebeldes, Señor, a tu voluntad, sino a someternos y rendirnos a tu gobierno, a tu reinado, para así poder encontrar el camino verdadero en la vida, Señor. Te amamos, te alabo, te honro y te exalto y bendigo a cada una de las personas, a cada uno de los hermanos, de los amigos que están escuchando tu palabra, Señor, en este momento. Te pido que tu palabra, Señor, se arraigue en sus corazones, se afirme, Señor, como un clavo hincado y que pueda tu gloria ser manifiesta en la vida de cada uno, Señor, de los que han escuchado este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, hermanos, por escuchar. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.